Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a un episodio más de La Libreta de la Serie. Hoy es episodio complicado. Vamos a hablar un poquito de las impresiones que nos dieron los dos partidos de fogueos, los primeros dos partidos del Bocha. Y a pesar de que vamos a intentar cubrir desde el partido de Jordania, desde ya va a ser imposible quitarnos el tufillo que nos dejó la majada que nos pegó Irán. Pero lo vamos a intentar. Diego, yo tengo un sabor de boca amarguísimo después de estas dos mejengas. Sí, ¿qué tal, gente? La verdad que ha sido complicado. Em, Hay que tratar de analizarlo desde un punto de vista objetivo. Esto es un programa de aficionados y si lo vemos solo como aficionados, aquí se nos sale más de una bendición en el momento que lo estemos analizando. Pero realmente hay que tratar de ser un poco, eh, la palabra diría yo, sensatos en cómo analizar esto, pero la realidad del caso es, como bien decís, lo de Jordania queda como de lado después de ver lo que pasó contra Irán y la desnudada tan grande Sí. que nos deja esto, que al final es un reflejo de todo lo que hemos hablado, pero es que la realidad, Alex, es que la Sele siempre nos tenía acostumbrados, hasta hace poquito que nos dejó fuera el Mundial, a que de alguna manera, milagrosamente, por la motivación, por lo que fuera, porque le ponen huevos, por cualquier cosa, sacábamos en algún momento en el último. Y eso es lo que nos tenía muy mal acostumbrados, estamos muy mal acostumbrados a eso. Pero Sí. hoy, después de que analicemos todo esto, pero yo creo que el título es La carencia de todo, ya Ajá. no da, ya no da el sustán para hacer esos milagros. Entonces, Sí. es horrorosa la desnudada que nos pegan porque es muy feo darse cuenta con hechos tangibles la realidad que de por sí ya todos sabemos que existe en la selección. Correcto. Si te parece, hagamos una vara. Toquemos un poquito los highlights de la mejenga de Jordania. Lo bueno que nos dejó, luego el mal sabor, sobre todo en el segundo tiempo. Tocamos ahí a lo bestia el partido contra Irán, que es donde está el gordo de la jugada. Y luego planteamos un poquito más o menos de ahí lo que nos viene, cómo afrontar a partir de ahora lo que le viene a la Sele, que no es poco, dos o tres mejengas de fogueo y que sea lo que Dios quiera. Sí, claro, claro. Si querés, tratemos de ponernos un poquito como si no hubiéramos visto el partido de Irán, Correcto. nada más con lo de Jordania. ¿Y Dale, cómo terminó Jordania esa nos, sensación? exacto, nos tira la alineación el Boch, con algunas sorpresillas, algunas carajadas que más o menos vaticinábamos en el episodio anterior. No estábamos muy desencaminados con la titular que sacó el MAE, y hubo sorpresas ahí dentro de lo más rescatable, incluido de las dos mejengas, por ejemplo, Andrei Soto, una de ellas, por ejemplo, que vimos en esa lista que sorprendió a todo el mundo, fijo. Bueno, y que lo habías dicho y que te hubiera gustado verlo y al final, dentro de todo, porque es que luego del partido de Irán nadie se salva, pero en este Ajá. partido contra Jordania especialmente, y este man entra después y no lo hace tan mal, me parece que es una persona que varios puntos, o sea, él asume una posición de alta carencia en la selección, con mucha personalidad, con Sí. intensidad y sobre todo Ujú. con carácter. Él llega, no sé si recuerdas, él llega en un par y dice: "Démela a mí que yo voy a hacer el tiro libre". Le sale Ese como una mae nalga, levantaba la no mano, el mae no importa. se escondía. Exacto, él no se escondía ni para recibir el pase, ni para hacer los tiros libres, ni para hablar, ni para correr, ni para meter. Ya desde ahí él es material de la selección. Hay que ver en qué Sí. momento está, pero para mí él demuestra eh, cosas positivas para lo Ajá. que viene. Ujú. El mae sale en cancha en Jordania, con un esquema, una línea de 4, ¿estamos de acuerdo? Correcto, el Bocha sale con una línea de cuatro, ahí tratando de cambiarnos un poco el estilo, Apretando que arriba, bueno, o sea, sin regalar que nada. no, él sale, los primeros minutos contra Jordania me gustaron. Eh, hay que ser realistas y hay que analizarlo. Jordania no es un equipo que tiene grandes cualidades o un equipo recio. De hecho, me sorprende inclusive que sea hasta mundialista porque no es un equipo así que yo diga wow, pero Sí. permitió ver cosas interesantes porque los dos equipos apretaron. Costa Rica se vio en los primeros 30 minutos, tal vez 40, pero en el primer tiempo ordenado.
¿Qué es Sí. lo que uno espera del Bocha? Que el equipo se vea ordenado. Y se vio Ujú, bien. Tampoco avasallando ni teniendo un control de pelota absoluta, pero en el capítulo anterior hablábamos de qué esperábamos. Por lo menos un 60-40 en posesión. No alcanzó eso, pero si mal no estoy, estuvo como 50-50. sí, sí, Entonces, sobre todo por el estuvo segundo bien. tiempo que fue donde nos caímos. Exacto. El equipo se mantuvo ordenado. Ujú, ujú. Vimos el regreso de Jalen Mitchell también en esa alineación, que luego vamos a profundizar un poquito más, un poco más adelantado en la hablada de hoy. Vimos a Juan Pablo Vargas, que no nos sorprende, ¿cierto? Vimos a Aaron Salazar, titular, Ese me Alcócer, y sorprendió ya, de titular, sí, pero me sí, a mí gustó. también. Tengo que Sí, decir no que lo me hizo gustó. mal, no lo hizo mal. Villalobos, Guillermo, bien, esperado, ¿cierto? Alcócer, inamovible. Galo, capitán. Darry Laraya, compa nuevo. Y Álvaro Zamora, no sé qué decirte, y Carlitos Mora. Eh, a mí personalmente, Diego, a mí me gustó cómo salieron, me gustó la alineación, cero quejas, me gustó, me gustó cómo se planteó el partido el primer tiempo. Yo me daba por satisfecho de sobra con ver cómo jugamos, solo ver que estábamos en la línea de tres cuartos, apretando, sin regalar la media, que es algo que habíamos visto muchísimas veces, e intentar salir jugando, yo me daba por satisfecho. Llega el segundo tiempo y la cosa empezó ya cuando desde el momento en que nos clavan ese gol, el primero, ahí esa fue la primera señal, el primer indicativo que yo vi donde la CL se le notaba efectivamente que era su primera mejenga de esta etapa, donde yo ahí sí noté, Diego, que todavía mentalmente estábamos súper endebles, porque nos vinimos abajo completamente. Sí. Sí, de la alineación, a mí me gustó mucho lo de Darry Laraya y porque, como dijiste, es un compa nuevo y él viene y aporta sin temores. Me hubiera gustado verlo contra Irán, a ver cómo se hubiera parado. Cuando la selección agarra el primer tiempo, mucho de lo que pasó, por el fútbol que pasó por los costados y armando desde las laterales, fue por ahí, lo cual Ujú, lo veo muy positivo porque dentro de todo es algo que también nos queda para lo que viene, que al final para esto son estos partidos. ujú, El segundo tiempo, efectivamente, ya la selección cae. A mí lo que no me gusta es que cae por errores de compas que ya han estado, que son ya en teoría experimentados, que es como el caso de Mitchell. El man ujú. se sale de la mejenga, no me gustó el berreo que hizo cuando lo sacan de cambio. Entonces, todas esas cosas vienen de maes que ya son curtidos. Sí, Entonces, sí, desde ahí se nota que algo, yo no sé si es en la generación, en la parte de camerino, en la vaina mental, que no está funcionando bien. Porque el gol entra por ahí y entran ya a partir de ahí no solo mental, sino problemas de actitud. sí. Eh, ahora, del segundo tiempo, si lo vemos, bueno, empezamos perdiendo, ¿cierto? Empezamos, nos clavan el segundo gol. Y yo ahí donde yo me divido un toque, ahí donde yo digo, bueno, la CL en ese segundo tiempo contra Jordania mostró carencias más de personalidad y de fortaleza mental, porque nos dejamos venir al suelo. Nos clavan dos. Pues esa es la parte mía, dice bueno, ahí estamos feos. Ahí se nos están mostrando las carencias, se nos notan las costuras, mal asunto. Pero luego de repente, hacía el despiste, incluido en el descuento, y ahí clavamos 2 goles. Entonces yo digo, bueno, entonces aquí qué rescato. Eh, le pongo el foco, le pongo la luz a esas carencias que nos mostró la serie en ese segundo tiempo, donde se vino al suelo y se desarmó cuando se vio por debajo en el marcador, o se lo pongo a esa capacidad que tuvo la serie para remontar un marcador, cosa que, cierto, es amistoso, Jordania y la vara, pero eso nunca lo vimos cuando de verdad valía en la eliminatoria para el Mundial. No fuimos capaces de ganarle a Nicaragua con un 1-1 y estamos ahí peleando. Bueno, eso pasó ahora. O sea, ¿con qué me quedo? Es que esa es la parte complicada. Analizar estos partidos son partidos, el de Jordania, hablando específicamente, que puede ser hasta un espejismo, porque los goles, y no quiero menospreciar el resultado, pero el resultado puede ser engañoso y hasta puede ser como digo, un espejismo de lo que ocurrió. A ver, Mm, analicemos los goles. Sí, el penal cae por un bien pitado,
pero porque la Sele está presionando, siguió presionando. Eso hay que rescatarlo, porque si Ujú. nosotros igual metemos un gol y nos echamos para atrás y ya no tenemos la bola, ese penal no cae. Ahora, sí tengo que decir, y con esto, Alcócer es para mí de los puntos altos de la selección en ambos Sin duda, partidos, pero correcto. verlo tirar un penal con esa displicencia jugando de brasilero medio retirado, porque lo tiró como un retirado, me da vergüenza y me da cólera además, porque Sí, entró y al final por eso el mae llega y ya y se va tranquilo. Pero sí, sí. ese mae mentalmente lo que le pudo haber afectado a la selección, haber votado ese penal, porque la verdad el penal lo votó, lo que pasa es que le queda Ujú. después y lo clava, Sí, pero eso hubiera sido tremendo para el equipo en general. Entonces, ese tipo de cosas es, man, no puedes hacer eso en un partido donde es que no es que te estés jugando un mundial, pero te estás jugando un un estatus mental de la selección, un sí, resultado importante, y a consecuencia de que cae el gol, pues entra todo lo demás positivo. A ver, el otro punto a rescatar, el segundo gol viene de una pelota parada, lo cual se rescata, porque una de las cosas que hemos hablado sí. en la eliminatoria es que no nos aguantábamos ni la bola para hacer los tiros de esquina. Entonces, al menos por ahí podemos rescatar como, ¿verdad? Escarbando cosas positivas. El gol, pues bien ubicado Madrigal, que fue de los mejores cambios que tuvo. A mí me hubiera gustado en Sí, esa mejenga ver estuvo a bien. Jewison Bennett, Sí, porque siento que le hubiera dado un revulsivo interesante. Pero también hay que ser claros, y ahí es donde insisto que es un espejismo. Jordania cambió más de la mitad del cuadro en el segundo correcto. tiempo. Cierto, lo que Entonces, pasa es que Jordania salió con el equipo A, ¿verdad? Salió con el A titular, y luego se bajó de escalón al B, más o menos. claro, Y fue, claro. o Entonces, sea, como lo quieras ver, en el A competimos A con Jordania, perfecto. Pero sí, también hemos dicho que esa selección era rala, o sea, estamos ralos. Y sí, luego pasa a un escalafón B y nosotros no es que pasamos a un B, pasamos a un A con ciertos cambios, que de hecho una de las cosas que nos pasó en ese partido es que yo sentí que el Bocha hizo cambios muy tarde, muy tarde. eso te iba a preguntar, ¿qué pensabas de eso? Al 66 empezó a cambiar nombres. Nosotros lo comentábamos, decíamos, a ver, tenemos que ponernos en perspectiva de qué estamos haciendo. Si esto es para probar gente, este es el momento. O sea, ¿cómo vas a salir en un fogueo con ningún cambio? O sea, cero, nadie, todos Ujú, igual. ujú, ujú. Como si te estuvieras jugando la vida Sí, y sabiendo que tu espacio para ver jugadores es limitado. Son estos dos fogueos y bueno, y con lo que pasó después, mucho más, porque ya con Colombia e Inglaterra es otra tónica que sí, toma esto. Entonces, a mí me parecieron tarde. Me pareció que los hizo tarde. Poner un jugador al 70-75 para medir qué tiene y qué te puede ofrecer es también como hasta crucificarlo de alguna manera. Porque sí, luego es no te da lo echarlo, que vos tirarlo a los querés leones. en 15 minutos y decís, este más ya no es material para la Ujú, selección. Pero dale. Es lo mismo que lo de Jewison en el otro partido, en el de Irán. O sea, ¿para qué sí. lo metes al 83? O sea, ¿qué pudiste ver con eso? Sí, es raro. Yo lo único que pensaba en el de Jordania, lo único que se me pasaba por la cabeza es, a lo mejor él lo que quería es ver la capacidad de reacción de ese grupo, como diciendo, bueno, estos maes me hicieron un primer tiempo decoroso, vamos perdiendo 1-0 y ahora que salgan ellos del atolladero, cero cambios, que sean ellos mismos los que se salen de ese hueco y ver qué capacidad de reacción podían tener para ver si sacaban el equipo adelante. Es lo único que se me pasa por la jupa, que yo puedo decir, bueno, a lo mejor eso era lo que el Bocha, o la intención del Bocha en esa, o la razón por la que estaba haciendo esos cambios o hizo esos cambios tan tarde. Ahora, yo estoy con vos. Si ese MAE, si esto se trata de hacer experimentos y ver jugadores de una lista que a lo mejor ni él hizo, mae, si la FIFA te deja hacer 20.000 cambios, vos hacelos todos No, y y más que en mira esa él, no nos están goleando. O sea, en claro, la otra ya, bueno, pero en esa no nos están goleando, entonces atrévete a hacer cosas que te pueden dar. Ya para el momento que el mae empieza a hacer cambios, todo era para Jordania. O sea, el equipo ya no estaba teniendo la bola, no sí, estábamos presionando, ya el equipo se veía partido. Era momento ya tardío de hacer cambios. Pero bueno, al final termina el partido y termina 2-2. Entonces, ¿cómo termina ese partido para nosotros? Dices, bueno, se vio un equipo ordenado, hubo una ujú, sensación de que pudo reaccionar ante la adversidad que había en ese momento sí, y no se vio un gran cambio porque la realidad es que todos podemos coincidir en que la selección no jugó bien
y que el rival tampoco era altamente exigente, pero Eso tuvo sí, cositas como las que ya mencionamos que fueron, se podían interpretar como cosas positivas o sí, ligeros cambios para lo que venía. sí. A mí sí yo me doy por, yo en esa mejenga me da por satisfecho. Yo en esa mejenga con lo que vi me doy por satisfecho. Vi un primer tiempo que me gustó. Vi a la CL doblar la rodilla al principio en el segundo tiempo y luego la vi más o menos reponerse, con una Jordania con cambios y todo, ¿cierto? Este, pero yo me doy por satisfecho. Yo vi en el segundo tiempo que bueno, tuvimos cierta reacción y si no eso, por lo menos el hecho de que nos entraron dos goles, uno en la reposición que yo tenía mucho tiempo de no ver. Yo viendo esa mejenga salgo satisfecho. Como primera mejenga, por lo menos como declaración de intenciones del Bocha, yo lo firmo, yo estoy de acuerdo. O sea, me parecía bien, tal, con nuestros errores, endebles mentalmente, pero es la primera mejenga. O sea, yo ahí salgo satisfecho. Entonces, estamos de acuerdo que en esa, por ejemplo, yo puedo decir en esa mejenga contra Jordania que hubo negativos, hubo positivos. ¿Vos estás de acuerdo en que está más o menos balanceado? O tal vez más del lado positivo. Sí, Viendo solo esa mejenga. yo creo que balanceado, balanceado. Ok, No puedo decir más positivo, porque si el resultado hubiera sido 2-1, hubiera habido más crítica y al final de cuentas hay que ser cuidadoso con eso. Ahora, ¿qué te digo que no me gustó del todo esa mega? Y voy a volver a recalcar eso. sí, La actitud de ciertos jugadores que es lo de Jalen. O sea, dos goles caen por ese lado. El man perdió muchísimo balón. Se ve que está fuera de ritmo. Sacrificado en la lateral, como quieras. Pero ese man, para mí es una gran pérdida en la selección porque él, cuando llegó, era, pero de ese mae, highlight. sí. Sí, bueno, ese mae hizo unos desempeños en la Copa y con el Lechuga, tales que jaló para Europa. Que Exacto, luego del Feyenoord exacto. pasó a tal, no sé qué, que entraba muy fuerte, lo que sea, pero el MAE había demostrado suficiente. Yo eso no lo he visto ya desde hace por lo menos 2 o 3 mejengas. Ahora yo pregunto, ¿el MAE es rescatable? Bueno, eso es un trabajo que tiene el Bocha, realmente bastante interesante ver. A ver, yo creo que ese man, cuidado y no peligra volver a llamarlo, ¿verdad? O sea, se va a estar en riesgo. Es que no solo fue por el fútbol, lo que ha perdido, o sea, él no lo ha visto, si la alineación se la hicieron a él no lo ha visto en vivo, en su prime, para decir, pucha, sí, o sea, es que lo perdí, pero lo puedo Sí, recuperar. O sea, eso se lo cuentan sí, o por los videos que él sí. ve. Pero además, te va a una convocatoria a Europa, bueno, perdón, bueno, sí, a Europa, y sale con problemas de actitud, enojado, molesto, con mal timing, malos pases. Y lo peor de todo es, man, vos jugabas en Holanda, ¿por qué dejaste jugar ahí? No, es que el entrenador me sacó porque porque dice que tenía fuerza desmedida. No, pero eso más bien, lo que hemos debatido en otras ocasiones, pero eso más bien es bueno porque tiene mucha llega el penal con los brazos así. Sí. Entonces, ahí es donde vos decís, ven, es que el mae no se ayudó, ¿verdad? No se ayudó, No, no se ayuda. definitivamente. Lo que pasa es que, mae, sabes cuál es, la bendición que tiene Jaylan, o la suerte que tiene ese mae ahora? Que no hay nadie tirando la puerta en ese lateral derecho detrás del mae pidiendo el puesto a gritos. No Sí, hay nadie que vos digas que brille y que diga: pucha, veamos a ver qué tiene este mae, pongámoslo ahí". Yo no veo a nadie todavía en ese lateral derecho. Yo a Jaylan no lo veo al nivel igual. O sea, ese mae no me está levantando cabeza. Y los berrinches cuando sale le sobran, sin duda. Pero es que yo no veo a nadie como para decir: pucha, sí, sentemos a este mae, probemos a este otro". Así un mae que esté tirando la puerta, que esté pidiéndolo a gritos. Nada. te preocupa aún más. Eso debe estar pensando la mitad de la selección y ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Bueno, más, yo no hice un buen partido, pero ¿quién está detrás mío que me esté pidiendo esa posición a gritos? ¿A quién vas Porque a poner? muchos de estos maes deben estar súper cómodos con la posición. Un mae que no desentonó, pero por ejemplo, ¿qué pensás que es sentir Galo? Sí, Galo, yo le pongo, pero si no estoy en mi mejor momento, estoy en un momento bueno, pero no hay nadie tampoco atrás que venga que me esté pidiendo el puesto a gritos, ese puesto es mío. Correcto, Estoy poniendo correcto. Galo como ejemplo Sí, porque sé sí, que el acá, MAE es indiscutible ahorita, pero es sí. indiscutible porque tampoco es que el MAE sea, pues después de los comebacks que él ha tenido, tampoco es que Ujú, él ha vuelto en su mejor momento, pero aún ujú. así le está dando para estar, y le está dando para estar porque no hay nadie atrás. Sí, 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 estoy de acuerdo. Entonces la mitad de Bueno, la CL puede estar la mitad de la CL podría entrar en ese confort y eso es preocupante y medio para la selección. sí, sí. Bueno, entonces,
jugamos contra Jordania, digamos que hubo balanceados, buenos y malos, ahí salimos, y luego viene la mejenga contra Irán. Vamos por el principio. La titular contra, Vamos por el principio, que es esa cancha abierta en la que nos pusieron a jugar. eso es insultante. Yo no sé qué pasó ahí, no supe por qué no se pasó. Sé que se pasó de última hora al estadio, a esa plaza rara, pero eso desde el principio ya me hacía sentir que esta era como una mejenga de canchas abiertas. Rarísimo, rarísimo. Em, Y bueno, el MAE sale, recuerdo, Patrick Sequeira, inamovible, Juan Pablo Vargas, que repetía, Villalobos, Andy Rojas, Gerald Taylor, que de él vamos a hablar, Alcócer, Andrei Soto, de nuevo, que eso confirma lo que habíamos dicho antes, de que el MAE es uno de los pocos en esa mejenga, donde el MAE sí está haciendo el toque de decir, ok, aquí estoy yo, esta es mi oportunidad, y del MAE que yo puedo decir que aprovechó esa oportunidad que se le dio en la Sele. Jefferson Brenes, el Capi Orlando Galo, Warren Madrigal y Yorcaefa Sofeifa. Entonces, el MAE cambió un toquecito la jugada, 2 o 3 nombres, tiró ahí. Nos pusimos en esa cancha, así de plaza de barrio. Sonó el pitazo inicial. Los primeros 10 minutos Y fueron eso fue todo para la confusos. Sele. Yo no reconocí nada más. Ese equipo no parecía ni en broma a los primeros 15, 20, 30 minutos de la mejenga contra Jordania. Eso fue difícil de ver, Diego. Eso fue difícil de ver. Es muy difícil analizar un partido cuando te sentís que te superaron por tanto. Sí. Entonces, para el análisis del Bocha es muy complicado, porque, de nuevo, o sea, me hubiera gustado ver a Darryl, por ejemplo, a Araya entrar otra vez, o haber repetido, porque entonces vos decís, o sea, ¿cuál es el parámetro real de él? Porque aquí sí tiene mucho que ver el rival con el que estás enfrentando. Sí. La selección se vio, y vamos a ver, aquí voy a hacer una salvedad a la selección. Yo en ningún momento puedo decir que es que les faltó ganas, que es que no corrieron, que es que Ujú, no le pusieron. No, ni en ninguno de ujú, los dos partidos. Lo que yo veía era una incapacidad de poder jugar fútbol contra Irán. Eran incapaces. Y no incapaces o sea, en un adjetivo de alguna manera descalificativo para ellos. O sea, ujú, es una realidad. Lo intentaban, pero no podían. Se veía como cuando jugás una mayor contra una U12 en ujú, velocidad, en intensidad, como llegaban y te apretaban la bola. La selección no podía hacer 3 pases seguidos, se sentía ahogada, incómoda hasta la pared de enfrente en el partido desde el minuto 1. sí. Sí, se vieron frustrados desde muy rapidito. Irán se hizo con la bola. Eh, Irán, por ejemplo, yo lo vi, es un equipo, a pesar de que tanto Irán como Jordania son mundialistas, Irán está a años luz de Jordania. Irán parecía un equipito trabajado, compacto, que sabía lo que estaba haciendo. em, y por ese lado, muy en línea con lo que vos decís, yo tampoco creo que faltaran ganas a los equipos, a la sele nuestra. No eran ganas, yo no vi a nadie arrastrarse. Tal vez sí vi algunas entradas con una fuerza desmedida que no tocaba, pero producto Sí, también de la frustración de que cuando no ya la llevamos estábamos 4 adentro viendo. en 30 y pico minutos. Exacto, y no la estábamos viendo, era más o menos un baile y era más saber obtener esa sensación de que si no te habían caído 4 o 5 o más de 5 era porque Irán no quería, porque te habían levantado el pie. Eso me sobró, un poco lo de entrar ahí un toque fuerte. Hay que saber Pero yo perder no puedo decir también que hubo bien. falta de ganas. Sí, hay que saber perder también. O sea, si te están majando, no te pongas a volar tiza. O sea, Sí, eso no se sí, ve sí, bien, sí, no se ve fatal. bien, no quedas bien. Si quieres demostrar ganas, demostrarlo de otra manera. Eso era todo producto y reflejo de la frustración que tenía el equipo y se notaba. Entonces, ¿qué Sí, analizas con el Bocha con eso? Pues tiene un equipo desorientado desde el minuto 1, que lo ujú, tienen sacado como paseíto de perro. O sea, es que así los tenían. sí, sí, O sea, era, sí, era, fue era, era muy nefasto. vergonzoso, realmente fue muy vergonzoso, fue como dijiste, fue muy duro ver ese partido. Me recordó en algún momento aquel partido en Qatar contra España. Contra España, sí. Lo que pasa es que hay que ponerse en contexto. En ese momento era España Y en un mundial. y en un mundial. Aquí es Irán, que sin desmeritarlo son 21 del ranking FIFA, Sí. pero no es España. Entonces,
eh, eso más bien te da te dice lo alejado, el retroceso, lo Sí. distante que estamos. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Qué hay en común de ese partido de España y el partido contra Irán? Aparte de la goleada y la humillación, es un entrenador intentando poner la famosa línea de 4 a funcionar Y salir alegre. y salir alegre, que es lo que hemos dicho que nos gustaría ver de la selección. Entonces, Ujú. volvemos a poner esto al debate. ¿Es lo que queremos o hay que saber adaptarse a lo que tenemos? Esa es una pregunta para mí, para vos, para la afición, para el comité ejecutivo, para el Bocha, para todo mundo. Porque las veces que lo hemos ido a intentar, como lo intentamos con Jordania, y el equipo no juega tanto, no nos vemos tan re mal. Funciona, nos terminan clavando goles, que eso es algo que la selección era el fuerte de la Sele antes, que no nos metían goles, con una línea de 5 feo, incómodo, pero la Sele recibía muy pocos goles. Ahora, cuando hacemos la línea de 4, generalmente 2 no dejamos de no comernos. En este caso fueron 5 contra Irán. Ujú. Pero entonces, ¿qué haces? Un entrenador que dice, yo voy a hacer mi técnica, voy a hacer esto, voy a salir con línea de 4, pero a la C le parece que una y otra vez a todo el que esté ahí le termina demostrando que esa línea se le hace cuesta arriba a la selección y terminamos pagando platos carísimos, platos rotos muy caros. Sí, es cierto. Lo que pasa es que era complicado, era complicado. Yo, por ejemplo, jamás pensé que un equipo como Irán iba a estar tan bien armado, tan dinámico, tan bien trabajado, donde ya todos se sabían los automatismos, todos sabían eso más, con tres pases ya sabían para quién iba la bola y dónde iba a estar el MAE. Yo jamás pensé, me declaro el primer sorprendido del nivel que mostró Irán. Antes de que empezara esa mejenga y habiendo visto lo que nosotros hicimos con una línea de cuatro contra Jordania, a mí no me parecía descabellado salir con línea de 4 contra Irán. Si me decís que vamos a jugar en la Copa América, o bueno, Copa América, en un amistoso contra Colombia, en la última venga de un mundial, o en un partido con un rival teóricamente en papel de más caché, ok, yo puedo entretener esa idea. Pero siendo honesto, yo viendo lo que vi en Jordania, que era solo la primera mejenga del Bocha, y probando un montón de carajadas, si más quiere salir con línea de 4 contra Irán, yo lo firmo, o sea, yo lo hubiera firmado. Eh, Sí, sí, el MAE era su mejenga para intentarlo sí. y está bien, pero al final el resultado de las 2 mejengas termina siendo el mismo. ¿Qué le pasó a Suárez? ¿Qué le pasó a cuánto entrenador ha tenido con esa bueno, te voy a decir uno. Pinto le encantaba la línea 4 y él en su primera incursión en la selección, él hacía su línea 4. Él luego, y es por lo que anda dando charlas ahora en todo el mundo, es como él deleitó al mundo con su línea de 5. Pero es porque el más se dio cuenta que con línea 4 no íbamos a llegar ni a la esquina. Y al final logró hacer un sistema con línea de 5 que funcionó a la perfección para lo que necesitábamos, que era resultados, porque bonito tampoco jugamos. Entonces, a ver, 12 años después, seguimos en este debate. Ujú. Entonces mi pregunta es, ok, ya el Bocha lo hizo, listo, lo hizo. Línea 4 tuvo que entrar a línea 5, que tampoco te puedo decir si es que realmente esa fue la solución para que nos dejaran entrar goles a lo loco, porque también No, Irán le bajó el pedal y ya hizo cambios muchísimo. y ya Se le evitó que notó. nos siguieran garrotear. Entonces eso ya tampoco es como que, bueno, como le pasamos a línea 5 no nos metieron 10. No, o sea, no se sabe. Ujú. Sí. Pero la pregunta es, ahora nos toca Colombia, ahora nos toca Inglaterra, pero para lo que viene, ¿te atreverías a volver a meter una línea de 4? Yo creo que ya pasa por ser osado, realmente. Sí, puede ser. Yo creo que eso se va a ajustar independientemente de lo que me gustaría más a mí de ver en un equipo. Yo quisiera pensar que si estamos empezando un proceso que teóricamente es para varios años, por lo menos dos, hasta que empiece la eliminatoria otra vez para el Mundial, de ahí si hay algún momento para que la serie empiece a jugar o adopte un sistema como que empiece por una línea de cuatro, tiene que ser ahora, que es cuando teóricamente más tiempo tenemos, que es cuando tenemos más tiempo, donde tenemos un entrenador nuevo, empezamos capítulo. Es cierto que tal vez uno puede decir que bueno, la capacidad a mí lo que me rechina es cuando me dicen que el fútbol de Costa Rica, que lo nuestro, como siempre lo que nos ha funcionado, era la línea de cuatro para obtener resultados y que por eso es que hay que seguir dándole, yo ahí no me monto en ese barco. Ahora, y esto es algo que vamos a tocar después también y vamos a profundizar más. Una cosa es lo que yo quiero ver, una cosa es lo que me gustaría,
lo que me encantaría a mí, divorciar un poco lo que ha sido la historia del fútbol de Costa Rica con su famosa línea de 5, el que me gustaría ver para futuro, y otra cosa es el material humano que tenemos y ver para qué nos da. Que eso lo vamos a tocar igual tal vez un poco más adelante. Y al final va a ser eso, creo yo, lo que limite, independientemente de lo que a mí me guste ver o no me guste ver, yo creo que van a ir por ahí los tiros y es lo que va a terminar delimitando cómo va a jugar esta serie, porque ya al Mundial de 2030 hay que ir sí o sí. Sí, que ya la gente tal vez no lo ve y dice, bueno, estos son fogueos, pero estos fogueos valen mucho, valen Sí, mucho. claro. Realmente Ujú, ya no los podemos llamar fogueos. Eh, ujú. esto, am- a ver, si Costa Rica pierde por goleada contra Colombia, pierde por goleada contra Inglaterra, vamos a caer mucho más en el ranking FIFA. Eso, por ende, lo que va a generar es que Costa Rica entre en un grupo más complicado para la eliminatoria 2030. Entonces, Tiene consecuencias. tiene consecuencias. Ya no, o sea, no estamos hablando de que estos son fogueitos para ver y para que nosotros seamos los que estemos en primera fila para despedir a Colombia y que les vaya súper bien. No, o Ujú, sea, ujú. Costa Rica ya se está jugando la eliminatoria. Correcto. Lamentablemente, Sí. lamentablemente es así. Y sobre todo porque como no jugamos mundial, no vamos a tener partidos como los va a tener Panamá, como los va a tener otros equipos en los cuales ellos sí van a poder seguir avanzando en el ranking FIFA, casi que independientemente, porque si no caen goleados contra un equipo medio, un punto, 2 puntos que saquen, ya eso les va a dar más posición. Ahora, ahorita Eso con más Panamá no van a estamos a la bajar selección. No, no, perdón, eso más no van a bajar del ranking. O sea, aunque queden de últimos en el mundial, van a estar por encima de nosotros. Nosotros claro. estamos en el 50, 51. Y ahora, bueno, ahora menos, me Y imagino. son 48 selecciones. Exacto, exacto. Vamos a salir por dentro. Ahora, Em, perdón, lo del estilo, yo estoy de acuerdo y al final, qué triste es sentir eso, pero hay que también aceptar que hay selecciones que tienen estilos de estilos. Yo me acuerdo, creo que fue Schweinsteiger, puedo estar equivocado, pero un jugador de Alemania que dijo, la peor crisis o lo peor que le ha pasado a Alemania es Guardiola. ¿Por sí, qué? Porque Guardiola, por muy fútbol alegre que tenga, llegó al Bayern a tratar de instaurar un sistema que no es lo que a Alemania le ha funcionado y lo ha hecho ganar campeonatos del mundo. Lo ha hecho ganar campeonatos a equipos que él dirige y como juega un poco el Barcelona y por ende España y demás jugó. Pero me pareció muy acertado ese comentario porque al final a muy poca gente le gustaba el estilo de Alemania, pero ¿quién le quita las copas del mundo? ¿Quién le quita el estilo sí. que tenía Alemania para sacar partidos? Entonces, si a vos te funciona algo, y en el caso de Alemania, imagínate, y en el caso de nosotros, que somos bastante más limitados y nos quedamos cortos el diferencial, hay que también saber, o sea, lo poquito que podemos tener positivo, cuidémoslo, guardémoslo o sepamos decir, ok, hasta dónde me conviene a mí hacer ese cambio. Sí. Es algo que él tiene que analizar realmente. A mí me gustaría ver una Sele que sabe jugar línea 4, línea 5, que sabe sacar sus extremos, que vuelve, que tiene un 10, que ese es otro punto que tenemos que hablar. O sea, realmente Uf, sí. la selección, y aquí pasando a nuestras carencias, la selección ahorita carece de mucho. Carece de laterales, que eso es un tema. Línea 4, línea 5 necesitamos laterales con diferentes funcionalidades, estamos de acuerdo, pero la línea 5 necesita carrileros que vayan, que se animen. Ujú, sí. Entonces, la Sele está como un naipe Ujú, incompleto. Nos faltan exacto. laterales, nos falta 8, nos falta 9, nos falta el 10. Nos falta un montón de piezas claves dentro del engranaje. ¿Por qué digo eso? Porque, ¿qué 9? Manfred Ugalde. Ya sabemos hablado de que se mantiene que bajar. O sea, Ujú, ahí estamos sí, complicados. El sí. 10, bueno, vimos un cambio en el partido contra Irán. Ahí Mora en el centro tratando de hacer, o sea, imagínate los inventos que hay que empezar a Extraño, hacerse extraño. por las carencias. Un Sí. 8, nos hace falta mucho, no es que lo quiera hoy en la selección, pero cómo nos hace falta el Celso de hace 10 años en la selección. Ujú, sí, sí. Sí, es cierto. Yo creo que Irán, mira, quieren por intentar ver este vaso medio lleno. Primero, yo creo que con Irán tuvimos oportunidad de ver muy de cerca, o de sufrirlo más bien, como equipo en el que, y esto te lo había comentado a vos ayer, como equipo en el que a lo mejor nosotros podríamos vernos en el espejo. Irán
está haciendo lo que a nosotros nos gustaría hacer, tener un equipo armado, equipo pequeño, ¿cierto? Sí, Costa Rica, no sé qué, la mayoría de las veces que hemos ido al Mundial es a participar con las ganas de avanzar, y en Brasil tuvimos mucha suerte y también bien ganado y todo, pero Irán es el equipo en el que nosotros deberíamos de vernos, en que nosotros podíamos decir, pucha, eso es un equipo trabajado, un equipo donde tal vez hay Sin una grandes media de edad nombres, mayor. pero colectivamente bien. Exacto, donde hay gente trabajando, donde se ve que llevan tiempo creando el sistema de juego, automatismos, y se vieron bien. Luego irán al Mundial y a lo mejor no pasan de la primera ronda, pero representan bien, pero van al Mundial y tienen un equipo armado y saben lo que están Irán va a ir a haciendo. competir. Irán yo creo que le va a poner problemas a cualquiera que le Puede, toque. puede, puede. Sí, sí, sí. Podría complicarlo. Ahí es donde me gustaría ver a la Sele. Me gustaría que la Sele en 2 o 3 años tengamos esa personalidad a la hora de entrar en un campo, donde podemos jugar con un rival de nuestro nivel, o está bien un poquito menor, y podamos darnos el lujo de apretar el acelerador, meter los goles, hacer efectivos, ser eficientes, y luego darnos el lujo de echarnos para atrás, de levantar el pie del acelerador y de manejar un partido como que es algo que yo no he visto en la serie desde hace muchos años. Pero Irán yo creo que es una referencia que la vemos de cerca en lo que a mí me gustaría que la Sele fuera en unos 2 o 3 años, que tuviera ese criterio para salir a jugar. Ok. ¿Y dónde sentís vos que podemos partir? ¿Qué le hace falta? Aquí se ha comentado de todo, poco se hace, pero ¿qué dirías que podría ser el primer paso? Porque las únicas dos cosas que hemos hecho es Ronald González, el Bocha. Bien, Ujú. pero ¿qué más? La Sele o Irán, al final del cabo, lo que hizo fue, a lo mejor, hacernos un favor, porque se encargó de destapar y de hacer muy latente la diferencia que hay entre una selección 21 del Mundial y una selección de la media teja o 51. Nos desnudó por completo. Entonces, yo lo que creo, y esto es complicado de decir, pero viendo el equipo que tenemos, viendo la media de edad de ese equipo, veintipocos, y ver lo que estamos haciendo, yo creo que a lo mejor a día de hoy, en lo que hemos visto hasta ahora, esto es lo que hay. No, no tenemos mucho más en calidad. Yo no veo a nadie en el campeonato nacional o fuera en el extranjero hasta ahora donde yo pueda decir, este es un MAE diferencial, un MAE que tiene que estar en la Sele. Yo no veo a nadie, yo veo muy poca gente ahí de experiencia inamovibles, como el capitán de Irán, por ejemplo, un MAE que vos decís, ese MAE es pilar. La primera vez que lo vi en una mejenga y ese MAE lidera ese equipo, el MAE es estándar. A mí me da Sí. miedo preguntándome qué podemos hacer, por dónde mejoramos. Bueno, aplaudo al Bocha, yo al Bocha no lo responsabilizo de la derrota bueno, del 5-0 contra Irán. Esto lo mencionamos antes. Yo no creo de todas formas que esta serie, que esta convocatoria sea enteramente de él. Yo creo que la primera del que vamos a ver va a ser contra Colombia. Hubiera preferido que hubiéramos visto suficiente en estas dos mejengas como para más o menos tener una columna vertebral para que Mae se agarre de ahí, esa sea la base, y la pase contra Colombia y contra Inglaterra. Yo creo que no hay tal. Yo creo que no, muy poca gente se salva. Eh, pero eh, yo creo que a lo que hemos visto hasta ahora no es suficiente material humano como para decir, pucha, sí, vamos sobre seguro. Va a haber que trabajar mucho, no solo el grupo que está ahora, pero va a haber que trabajar mucho para empezar a patear piedras ahí en Costa Rica para ver quién sale y por dónde sale. Porque por lo menos a día de hoy, en estas dos mejengas, hay muchísima gente ahí que no dio la talla. Sobre todo, lamentablemente, gente que ya había estado en la serie y que no son precisamente los que debutaron. Em, yo creo que esto es lo que hay, así dicho en una sola frase. Sí, yo lo puedo resumir muy en la línea con lo que decís, en que carecemos de talento, de una generación que no tiene el talento para poder competir y a veces hay que aceptarlo. Ahora, ¿por qué pasó? Miles de razones podemos irnos para atrás. ¿Qué me preocupa a mí? Nosotros jugamos contra Irán, independientemente del motorcito que vimos de Irán, que es un equipo, como dijiste, o sea, compacto, que sabe jugar, que sabe, su libreto lo tiene memorizado. Es una selección que tiene un promedio de edad, si mal no estoy, como de 29 años. Irán, Irán, sí, creo que anda por los 30 inclusive. Sí, sí. ok, ponele 30. Costa Rica anda por 23, más o Ujú, menos. ujú.
¿Dónde es donde saltan todas las alarmas? Que si vos decís, es que este equipo es curtidísimo, lo cual lo es, Irán, pero están jugando con unos más de 23 años que tal vez no saben sostener la pelota, pero corriendo le llegan, tienen una intensidad diferente porque hay básicamente 7, 8 años de diferencia en promedio. O decís, bueno, ok, hay que jugar con la edad, hay que jugar con la velocidad y hay que ir curtiendo. Pero cuando vos te topas una Cele mucho mayor que vos y que aún en intensidad te la pasan aplicando porque Costa Rica no podía sostener la bola, es Ujú. donde uno dice, pucha, o sea, Sí, ¿a sí, dónde preocupante. estamos? ¿Qué tenemos? Estamos jugando contra gente mucho mayor. ¿Qué es lo que nos pasaba antes cuando jugábamos con un promedio de edad de 33 años, cuando el Mundial de Rusia? Y nos agarró Serbia, que era como de 25 años, 24 años, y era una intensidad, pero ahí, bueno, lo justificas porque hay una diferencia de edad. Y entonces había que apelar a la experiencia. En este caso, ni una ni la otra. Ujú. Entonces, decís, bueno, ahora contra Colombia hay que ir a buscar a ver quién es el que me sorprendería, como nos sorprendió lo de Soto, lo que Ujú. sacó ese más debajo del bote. Correcto. Pero vos y yo, que medianamente conocemos quiénes pueden venir por acá, por allá, que uno por el otro, es que sentimos que ya la escarbada de arena ya estamos llegando a donde hay cemento. O sea, Sí. ya no hay mucho más para dónde darle. Y el piso que sentíamos cuando quedamos fuera del mundial, que habíamos tocado piso, yo creo que era un piso de plywood y nos fuimos un escalón para abajo más todavía. Y sigue, el precipicio sigue. Sí. Entonces, es muy triste lo que estamos diciendo como amantes de la selección que somos, Ujú. pero el Bocha la tiene, yo creo, mucho más complicada de la que él piensa que la tiene, o por lo menos antes de estos partidos lo que él, lo que él Sí. pensaba. Yo estoy seguro que el MAE, a ver, yo confío en el Bocha, en que el MAE pueda sacar petróleo de lo que tenemos. Me queda el sinsabor de que a mí me hubiera gustado mucho ver a esta Cele, por ejemplo, con Murillo, Manfredo Ugalde, y Alonso Martínez, por ejemplo. Martínez ya está listo para bastante tiempo. Ugalde no lo vamos a ver ni contra Colombia ni contra Inglaterra. No vamos a ver esa serie. ¿Quién me queda? Murillo, de los que yo conozco de antaño. ¿Y quiénes que alzaron la mano por aquí? Soto, sí, yo lo traería también. Josimar, que hace mae yo lo vi, al Coser yo lo vi a ese mae desde su extremo izquierda a bajar hasta enfrente del área nuestra para recibir de los centrales, para sacar la bola, Ese mae repartir a cumple. los volantes y regresar a su extremo izquierda inamovible. Así como vi gente como Soto, como Josimar, gente que lo hizo bien, y también me tocó ver de Gerald Taylor, que no tuvo su día contra Irán. Entonces, Lo que pasa es que eso de Gerald Taylor es un mae que ni viene bien en Saprissa, o sea, es es que claro, qué es extraño, difícil. eso fue extraño, sí, sí, sí. Es un mae que no Em, viene del todo bien y ha sido altamente criticado. Entonces, o sea, es que, no sé, ahí también, por como eso, decir vos, vamos a esperar esa convocatoria contra Colombia exacto. porque sí, Ahí ahí esa es la que de verdad creo yo va a tener el sello del Bocha. Desgraciadamente, hubiera preferido, honestamente, que no fuera una mejenga contra Colombia, porque entiendo que la CL siempre quiere medirse a los grandes equipos y la vara. Nosotros no estamos a hoy no para estamos en el medirnos con momento. grandes equipos. Es un mal Sin la, momento porque puede ser algo, también un golpe, o sea, que ya la podemos venir. Todo el mundo está esperando claro, la goleada, claro, pero es, claro. pero es un batacazo emocional fuertísimo. Para Y es 10 muy días después ir a jugar complicado. contra Inglaterra. Exacto, es muy complicado para el Boche usar estos partidos como experimentos, porque o sea, ¿qué tanto vas a poder experimentar en una mega contra Colombia en Miami, donde te está viendo toda Latinoamérica, solo por Colombia? O sea, te vas a poner ahí te vas a poner a hacer malabares con la alineación, te vas a No, poner a probar cosas, tienes que y buscar, más que el mira, partido contra Colombia es en el Campín, es con su claro, gente, y para esos Colombia maes es viene una embajada fiesta. por Francia. Esos maes es como cuando nosotros íbamos al mundial y nos trajimos alguna vez a Corea del Norte o a cualquiera de estos, o sea, para que hubiera un festín de goles, que Sí, fuera una sele motivada para allá, porque ya los fogueos difíciles Colombia ya los hizo y no le fue sí, nada bien, pero no no, importa, ahora tienen que subir su moral y es contra nosotros. me agüeva. Me agüeva porque ahora nos están agarrando de equipo como para agarrar de balsa de aceite para darse baño y masaje antes de ir al mundial. Me agüeva, pero es lo que hay. Alex, es lo que hay. Ahora, dicho esto, ¿cómo está la Sele? Lo que tenemos.
que dijimos, hemos escarbado, no sé, o sea, el Bocha tiene brete. Sí, sí, sí. ¿Será que estamos ante la posibilidad de que este cambio generacional tenemos que quemarlo y ya entonces inclusive las cosas positivas o una selección con material suficiente para competir la podemos estar viendo hasta el 2034? Porque tenemos una selección con a la mano de Sofía que es sub 17, sub 16 que viene. He escuchado muy buenas cosas de la U12. Ujú, Tienen oportunidad de participar en campeonatos infantiles de menor. Entonces, triste, porque estamos hablando de una década. Pero mm. ¿será que eso es lo que nos va a costar? Uno diría, impensable. Bueno, veamos Italia lo que le pasó ayer. 3 consecutivos. Y por cierto, sacaron a Raimundo y todo el mundo hoy. Sí, todo el mundo jaló, Entonces, le pegaron la espantada. a mí ya como veo hoy la cosa, no quiero ser tan pesimista, sino más bien Ujú, realista, pero digo, ¿será que estamos afrontando un momento de cambio generacional que ya, como no se hizo y vimos de la Renta 2014 tantos años y no se hizo nada en las ligas menores porque Costa Rica pasó mucho tiempo sin ir a un mundial infantil, que sí. antes participábamos mucho? Esta es la consecuencia. Y mira, si lo ves en un timeline, 2014, 2016 son Ujú, 12 años. Y estamos sí, hablando ahorita de que puede ser que ese precio lo estemos pagando por 12 años es más posible, o 10 es años. posible. Eh, ¿Será? puede ser, puede ser. Yo tal vez sería menos drástico y si vamos a tirarnos por esos lares, yo lo que propondría es, en lugar de tener una selección mayor ahora como la que tenemos, como la que estamos, como la que el Bocha está haciendo, y estamos intentando ver qué perlitas agarramos ahí para que el equipo funcione con gente joven y hacer el famoso cambio de generación. Si me apretas mucho, yo prefiero hacerlo al revés. Yo prefiero agarrar la sub 23 y empezar a agregarle gente como el Chico Calvo, empezar a agregarle gente con experiencia o gente que yo sé que me funciona, dos o Pasa, tres, Alex, que eso y es que eso ya lo explotar esos estamos más. haciendo. Eso ya lo estamos haciendo porque el promedio es sub 23. O sea, aquí más bien sería casi que agarrar lo mejorcito que se pueda acá y agarrar la de Randall, la de sub Sí, 17. O sí, sí, sea, y ver quién brilla. y claro, lo que pasa es que eso hay que más a los chamacos, ¿verdad? Que los vas a llevar a jugar a Colombia una sub 17. O sea, No, pero, cállate. pero, pero, o sea, a ese punto hemos llegado ya a considerar y decir, es que es difícil. Mira, yo realmente, así que yo te diga, valor que puede mantenerse en la selección de atrás. O sea, de atrás estamos hablando de, ojalá Van der Putten se recupere, Gamboa, Sí, bueno, Checo Villalobos. Calvo ahí estará, Villalobos. Yo creo que en la defensa todavía tenemos un material para poder jugar. En la Ujú, media, yo solo, bueno, en la media estoy hablando, Alcócer es el único mae que ha demostrado en el tiempo que sigue, continúa y siempre hace partidos aceptables. ujú. Y Manfred Ugalde, Patrick Sequeira, y lamentablemente para mí, pare de contar como un mae que puedo garantizar casi que una continuidad a largo plazo. Yo no le cortaría el piso a Warren Madrigal. Yo al mal lo Bueno, seguiría Warren, explotando para que me brille, para ver qué me aporta. Tampoco con crédito ilimitado, tampoco con crédito ilimitado, porque tampoco es que el MAE ha mostrado el nivel que mostró en un principio, cierto, antes de la lesión, pero yo sí lo seguiría, sí le seguiría haciendo bulla al MAE, sí. para ver qué nos da. Bueno, entonces sabemos la imagen que nos dio la mejenga contra Irán, fue desastroso. Ahora, pensando ya, Diego, en los amistosos, el inmediato Colombia. ¿Cómo nos deja esta mejenga para Colombia? ¿Qué haríamos diferente? Eh, eh, ¿Qué tan tocado nos deja esta mejenga, este experimento o estos dos experimentos contra Jordania e Irán para ir a jugar a Colombia? Sí, yo creo que nos dejó mucho más trabajo del que pensábamos que había. Creo que dejó muchas más incógnitas y le dejó una responsabilidad más grande al Bocha desde el punto de vista deportivo, de ver qué hace, cómo logra solventar esto. Por lo que decíamos, es decir, no podemos ir a Colombia a experimentar, lamentablemente eso se nos fue. Si estos partidos el resultado hubiera sido diferente, todavía aguanta un poquito. Sí, Pero como nos majaron tan feo, no puedes ir a que te vuelvan a majar para 10 días después ir a jugar contra Inglaterra. sí, sí, el panorama no es, no pinta así como que muy agradable. Si vos fueras el Bocha, si nosotros fuéramos los que podemos hacer la convocatoria, la alineación, cambios,
¿Vos qué Ajá. llevas? ¿Vos qué llevas a Colombia a jugar? ¿Nos vamos con una base similar a lo que viste? ¿A quién le agregás? Es más, te lo pregunto así a rajatabla. Línea de 5 en tuyo. Sí, yo con Colombia no vería cómo ir con una línea de 4. O sea, es más, en la Copa América lo vimos cuando le tocó a Lechuga. O Sí, sea, había que cuidar, había que sostener y al final terminamos perdiendo ese partido creo que 1-0 por una paseada de Patrick. sí, correcto. 1-0 creo que fue. Pero la CL se vio sostenida, o sea, había que sostener porque se entendía las limitaciones. Ent- Y yo creo que en ¿qué- este caso es más de lo mismo porque estamos hablando de que esto fue hace relativamente poco y son las mismas, sí, los mismos. ujú. Entonces, ¿Cómo desde se el punto afronta esa deportivo, así. mejenga? Digo lo que no querés escuchar. Aguantar. Eh, Aguantar. regalamos la media. Yo n- es que no veo cómo podemos ir a abrirnos de patas en el Campín. Hay un factor también que hay que tomar en cuenta. Jugamos en Bogotá. Bogotá tiene altura. Mm, También físicamente eso afecta. Y si somos más que contra, que contra Irán, unos más de 28, 29 años, ya al minuto tanto, ya empezamos a vernos escasos de aire, imagínate lo que puede ser allá. Entonces yo no vislumbro nada positivo en el sentido de una selección alegre, adelante, proponiendo, presionando. O sea, bueno, por lo menos si esa fuera mi decisión, yo entro sólido atrás, arroz y frijoles, lo que nos ha funcionado, pensando que son 3 puntos que nos van a mantener en el ranking para no seguir jodiéndonos más y ujú, autodisparándonos en el pie. Y realmente que sea lo que Dios quiera. Me duele que no tengamos a Manfred Ugalde porque es el más que nos puede haber ayudado un poquito a construir y tener algo ahí que saque. Me acuerdo que el partido contra Argentina que hicimos lo mismo y el más era el que tenía que ir a guerrearse y sacó ujú, un gol, creo. ujú, Entonces, yo no lo veo diferente, no lo veo diferente y sobre todo por cómo viene Colombia. Colombia viene a arrasarnos. ujú. Sí, Entonces, estos más vienen a sí, sí, sacarse las ganas. es hasta suicida. Salir abierto con una línea de 4, dos extremos abiertos, dos puntas, que pedirles que suban, que bajen en la altura de Bogotá. O sea, a ver, es fútbol, todo puede pasar y puede ser que en el gol minuto 1 metamos un gol y todo cambie. Ujú, sí. Pero, pero si nos vamos a los facts realmente, a la materia que hay, el escenario, el contexto del partido, hay que ser muy cauteloso. Es más, te aceptaría inclusive ser un poquitito más alegre contra Inglaterra. Bueno, depende cómo vamos contra Colombia. No, no, o sea, si jugáramos primero contra Inglaterra en Miami, es otro clima. Estos manes es diferente, o sea, yo siento que es diferente. ¿Vos firmarías hoy perder contra Colombia 1-0? ¿A dónde? Pásame el papel. ¿En serio? Pero es que, Alex, no acabas de ver lo que, o sea, es que Sí, 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 te sí, 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 no sí. acabas de ver lo que nos acaba de pasar. Y es que lo que nos acaba de pasar, ese es un problema que tenemos nosotros como aficionados. Tenemos que dejar de pensar que fue algo circunstancial. Si Lo que pasa nosotros es que, ganamos, si nosotros ganamos o inclusive perdemos 1-0, Alex, la realidad del caso es que eso sí fue circunstancial, bueno, porque no, no, la depende de lo que selección se nos vea ha en esa venido. mejenga, depende de lo que se vea en esa mejenga y cómo se vea. Por ejemplo, No, y no, te voy a ser más específico, yo en esa mejenga contra Colombia firmo también la línea de 5. Me agüeva, pero es lo que hay, más estando como estamos. El problema que tengo yo con esa mejenga contra Colombia es que no me extrañaría nada que veamos una convocatoria bastante distinta a lo que vimos en estas dos mejengas. Yo sigo pensando que con el Bocha, que esa va a ser la convocatoria con el sello del MAE, con la firma del MAE, eh, y que creo que va a ser bastante distinto. Yo creo que ahí en esa serie veremos de fijo los grandes ganadores de estas dos mejengas. Alcócer, gente como Andrei Soto, no me extrañaría verlo ahí también. Galo, por supuesto, pero Patrick, ¿quién Villalobos, sentís ojalá vos que el MAE Gamboa, puede llamar diferente? a Chico Calvo. Yo creo que ese MAE hace mucha Sí, falta, sobre todo con una línea de 5. Yo creo que sí. Chico Calvo, no por la izquierda, no me acuerdes, pero yo creo que un MAE como Chico Calvo, ahí atrás, sobre todo muchos de los despistes, entre comillas, por ejemplo, que le di a Villalobos con el penal contra Irán, que fue como muy verde el MAE ahí. Creo que el MAE puede llevar una voz cantante como de más autoridad y a veces un MAE que pegue 4 gritos con ciertos galones en la cele como para intentar poner orden y armar. Yo traería a Chico Calvo, yo traería a Murillo también, Sí. para verlo. Entonces,
lo complicado es que si yo hubiera visto en estas dos mejengas contra Jordania y contra Irán que el grupo funciona, que está bien, llévalo. Y si perdemos, perdemos. Pero era un grupito que estaba tirando brotes verdes. Como no vimos nada de eso, sobre todo contra Irán, no me extrañaría que este mapa ponga una serie con nombres nuevos, gente que, no nombres nuevos, pero digamos que, gente, que no toda la misma gente que llamó en este mismo ciclo. Si ese MAE me arrima a Chico Calvo atrás y nos volvemos más sólidos, cierto, con línea de 5, con Murillito, con Josimar que esté iluminado, tal vez Warren Madrigal que tenga la estrella, y ahí se le adorna ahí con un par de jugadores más o lo que sea, y no sé, quiero pensar que a lo mejor habría cierta mejoría, pero yo empezaría por ahí. Yo creo que hay que traer gente que no hemos visto, alguna gente que ya ha estado ahí como para dar un poquito más de nivel y caché, por lo menos hasta que esté Manfred también cuando venga. Yo creo que la Cele sí gana, creo que la serie sí se vería beneficiada con esos nombres de bueno, creo. Chico Calvo, Murillo, Ugaldo cuando toque. Sí, no, definitivamente yo coincido con que Chico Calvo es un man que sí, ya Murillo lo vio en el microciclo, entonces ya tiene un taste. Me sorprendió que no lo haya terminado metiendo en la lista. Bueno, ¿sabes quién yo seguiría llamando? Jefferson Brenes. A mí me Sin parece que, duda, que sin él, duda. él da un poco de salida al equipo, tiene buenos recorridos, él me gusta y bueno, eso una otra propuesta en la media. Sí. Yo escuché en un programa y le cayeron en los comentarios, pero dije, bueno, es digno del análisis y valiente también por decirlo. La persona que lo dijo en ese programa. No tenemos nada en la, vos lo dijiste ahora. ¿Y qué tal traer un mal curtido como Matarrita? Uf. Lo negociamos y te doy solo una mejenga con Materrita y ojalá brille el mae. O sea, ¿Crees que sería la de Colombia? de cuanto La antes que se le mejor, podría dar. cuanto antes mejor. Está bien, tráelo, ya. Por una parte pienso que estamos en crecimiento en la primera página del libro de la nueva Cele y todo, pero por el otro lado tampoco tenemos tiempo que desperdiciar. Juega. Es que eso es importante, no tenemos tiempo que desperdiciar porque volvemos a lo mismo, ya estamos en ese momento de que ya realmente sí estamos jugando por puntos en el ranking FIFA, pero por Sí, puntos. correcto. Sí, Em, relevantes. sí, o sea, bueno, volviendo a lo que pasó en Italia, o sea, esto fue ayer que quedaron eliminados y ya sacaron a todo mundo. Ayer el partido contra Costa Rica termina. Y yo escuché todas las ruedas de prensa, todo el mundo hablando que los directivos, que estamos pensando en este nuevo MAE, que acá que el fútbol nacional es malísimo, que tenemos que mejorar, que si 10 que si 2 equipos, y se le achaca mucho, aparte de la carencia de talento, pero como un factor muy importante es al fútbol nacional. Ujú. ¿Será esto tan determinante, tan determinante? Mira, ahora está así. Yo creo que no es realista esperar que la selección nacional de un país no sea un reflejo de su campeonato local, ¿cierto? Por lo menos en teoría. Em, yo creo, por ejemplo, yo no veo que muchos de los equipos de la selección, de los clubes de Costa Rica, tengan fichas costarricenses, tengan Sí. jugadores ticos que sean estandartes de los clubes, como para decir, este Afuera, MAE tiene dices, en que ir, este Europa. MAE que ir. No, en Costa Rica. Ah, Yo no veo gente seleccionable de los clubes de Costa Rica, seleccionables para nuestra serie, que sean estandartes, que los más sean el jugador top, que no sean extranjeros. Yo creo que eso complica la cosa. Ahora, uno podría decir, bueno, eh, la selección de un país será un reflejo de los clubes. Sí, puede ser. Yo así lo creo. Lo que pasa es que hay excepciones escandalosísimas. Y eso vos lo mencionabas el otro día. Nosotros miramos hacia el sur y vemos a Panamá y esos maes ni liga tienen. O sea, el campeonato de esos maes, hay bastante ralito, por ejemplo. Y sin embargo, los Canadá, maes están en el mundial, tres cuartos de lo mismo. Más que Canadá tal vez tiene Panamá, más presencia por en la, la li- en la Liga de MLS. Estados Unidos, sí, sí. Bueno, Pero ok, pero te lo doy así, Curazao, Surinam, o sea, el mismo Jamaica, ¿qué liga tendrá Jamaica? Claro, todos juegan afuera. Bueno, entonces, por, por ahí tenemos que ver, o sea, creo lo mismo, o sea, el formato del campeonato debe ser
bueno, ayuda, entre más competitivo tengamos un campeonato, pues más material va a haber, más acostumbrados estamos a tener partidos exigentes, pero no, eso no es condicionante al 100%. No, Y el no, no ejemplo tiene es por qué ese, serlo. Panamá. Entonces tenemos que ver al vecino y decir, puchica, estos maes nos han superado con creces en relativamente poco tiempo, sin una liga siquiera profesional. Son re malos los equipos de Panamá, re Ujú. malos. ¿Cómo Sí, es que estos maes logran exportar tantos jugadores? Entonces tienen más de 200 jugadores afuera. Está bien, no en el Real Madrid, pero tienen un montón de sí, no, jugadores no, afuera. pero sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo estos maes empezaron a generar una fábrica de jugadores donde ellos se hacen ver, dónde se exponen, en qué liga, en qué videos, cómo le muestran? Entonces, puchica, necesitamos un infiltrado ahí, a ver, entender qué es lo que pasa. Yo creo que nos Sí. pasa mucha factura el hecho de que no volvimos a tener jugadores del Caribe. ¿Qué pasó ahí? Mm, ¿Qué pasó con esos campeonatos regionales, con esos visores? Desde que se fue Limón, Costa Rica carece cierto. de ese talento que hay en Limón, en Guapiles. Entonces, 10, 12 equipos, el directivo acá, el directivo allá. A ver, arreglemos eso, sí, perfecto, arreglémoslo, pero eso puede durar un montón. ¿Qué hacemos inmediatamente para entender que esto está pasando y de dónde sacamos ese talento y cómo ponemos a jugar esta generación? Para Ujú. no tener que irnos al 2034 o en el peor de los casos 2038. Porque cambiar un formato, cambiar la manera, con tanta gente directiva metiendo mano, o sea, eso no está tan fácil. No, no. Yo Y voy a toma volver tiempo. aquí y si nuestro amigo Sael nos está viendo, hablaste de un proyecto, de una inversión seria, traer una gente que asesore y una compañía a nivel elite mundial que te pone a funcionar, engranar todas las partes de la federación. ¿Dónde está eso? Urge algo así. Sí. Urge que empecemos a engranar todo. Lo que pasa es que yo no sé qué tanta paciencia vamos a, primero, yo no sé qué tanta paciencia vamos a tener para aguantar que venga una compañía aquí a decirnos cómo se hacen las cosas si no obtenemos resultados inmediatos. Y Es que segundo, este mayo yo creo que hasta más, cada vez más está más difícil que se logre reelegir. exacto. Y el segundo problema, hay mucha animadversión contra los directivos, entre ellos mismos. Y esto lo hemos hablado antes, todos los conflictos que pueden haber dentro, que si un representante de esa prisa, que no, que esto, que el otro. Eso tiene potencial para que se convierta en un chispero. Y segundo, yo estoy de acuerdo. Hay que reestructurar un montón de cosas desde el campeonato nacional. Alguien habla por ahí de eliminar el descenso a segunda y de aumentar los equipos en primera. Hay un montón de proyectos y de ideas y de formas de intentar mejorar esto desde la raíz, ¿cierto? Desde los cimientos. Lo que pasa es que, como vos decís, esa vara es a largo plazo. Esa vara no nos va a salvar para el Mundial del 2030. Eh, Tal vez para el 2034, pero eso es complicado que haga retracción ahora, ¿sí? Porque ahora estamos con la inmediatez de siempre. Ahora estamos con que nos acaba de clavar Irán y vamos a ir contra Colombia, Inglaterra y la Copa y un CAF y la mierda. Y cuando te das cuenta, estamos ya en eliminatoria para el Mundial de 2030. Y Y probablemente jugando todavía con una mano la adelante y prim otra atrás. y jugando y teniendo que jugar contra las islas, yo no sé cuánto más atrás y seguimos en ese Exacto, espacio. Entonces, volviendo al exacto. punto de Panamá, mira, a Christiansen después de aquel gol fantasma que Panamá fue que imperdonable, le tomó 2 periodos a Christensen llevar a la selección a un mundial. Ajá, 2. ajá, Como aquí hablando alguna vez decíamos, el Bocha se nos puede asemejar un poquito, inclusive en el momento hablamos que era moreno, pero bueno, el que sea de estos, que sea formador, tiene que tomar como ese mismo canal. Entonces, no nos sorprenda y no nos veamos así como tirando campanas al aire si esto nos toma no 4, sino 8 años resolverlo. pero, Si lo pero empezamos a cierto. resolver, ya. Sí, pero tenemos que estar entonces en paz y aceptar de que al Mundial 2030 ya no vamos. O sea, tenemos que, porque esto lo decíamos hace unos años y la gente decía, no, pero es que hay que ir al Mundial sea como sea, porque no, es toda esta harina que hace falta y es que hace falta esta plata y que hay que ir como sea. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Yo estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo sacrifico el Mundial 2030 si a cambio de eso, ¿cierto? Dentro de 6 años, yo veo un equipo formado, curtido, como Irán o mejor, con 3 años menos, ojalá en la media.
Yo eso lo firmo. Un equipo conciso, con Sí, identidad y de nuevo dándonos de golpes con México y con Estados Unidos para ser el top de la CONCACAF y volver a ver a Panamá por encima del hombro como hicimos muchísimos años. Yo, a cambio de eso, yo sí firmo no ir al Mundial 2030. Lo que pasa sí, es que es Alex, una lo que pasa es apuesta. que no es condicionante. O sea, al Mundial de 2030 hay que intentar ir con lo que hay, porque es que no es que estamos ahorita con una generación vieja. Hay que intentarlo y se va a intentar. Pero mi punto es, no nos sorprendamos si no nos alcanza. Y si todo este No, sí, proceso más bien nos correcto. va a tomar 8 años. O sea, si lo Sí. logramos, bienvenido. Yo nunca voy a ser partidario, nunca voy a ser partidario de decir que es mejor no ir a un mundial para prepararnos para el que sigue. Como lo han dicho en Guatemala toda la vida y ahí siguen intentando ir a un mundial. O sea, yo nunca voy a poder hacer eso. Yo siento que ir a un mundial siempre te va a generar cosas. Dinero, exposición, ranking FIFA, que no te vas a quedar tan complicado para la siguiente eliminatoria, Ujú. partidos contra equipos de nivel. O sea, ir a un mundial es ir a un mundial, pero porque la gente dice, bueno, es que si no, entonces estaríamos todavía con lo mismo y resolviendo para ir a hacer el papel allá. Pero estamos haciendo el papel en los fogueos ahorita. Sí, nos están Entonces, bailando por todas partes en el Medio al Oriente. final no nos está solucionando mucho el tema. Entonces, siempre, pero sí creo que nunca había pensado esto de la selección, de mis años que tengo de verlo, pero creo que estamos ante una selección muy carente, con muchos problemas que venimos arrastrando y todo indica que no debería sorprendernos si esto se tarda más de lo que esperamos, que es ir al Mundial 2030. Sí, sí, es bastante probable. Y ojalá que si así pasa, que no vamos, ya que sea porque estamos engendrando un proyecto nuevo con gente nueva que a día de hoy no da la talla, y en 2 años tampoco, pero por lo menos a lo mejor dentro de 3 o 4 sí van a empezar a rendir los maes y dar los resultados y los frutos que se espera. Ojalá. Sí. 2006 nos jugó tarde, nos llegamos ya con una selección vieja que había participado en Corea y Japón, no fuimos a Sudáfrica y nos tomó 8 años ir otra vez a hacer lo que hicimos en Brasil. Entonces, básicamente empezamos a ver un ciclo. Uf, sí. Ojalá hagamos la excepción. Ojalá que brillemos antes de que, No, yo ojalá quiero que ir al brillemos Mundial, para el o sea, 2030. Sí, obviamente. Ahora, la mejenga nada más contra Inglaterra. ¿Cómo asumir esa mejenga? ¿Va a depender mucho de cómo nos va con Colombia o sin podemos ir duda. ya con un... No, yo me esperaría a ver qué pasa contra Colombia. Si nos majan contra Colombia y Inglaterra, ¿qué tanta responsabilidad sientes que seguiría teniendo el Bocha? Más que ahora, un poquito más que ahora. Sigue empezando el proyecto, pero ya tiene más trabajo sobre la Cele para esas mejengas. Entonces, bastante más. A mí lo que me limita a la hora de decir cómo lo hacemos contra Inglaterra, qué hacemos y qué no hacemos, quiero ver primero qué hace Colombia o qué hacemos con Colombia, no por el resultado, pero porque quiero ver quiénes de los jugadores brillan en esa mejenga. Ver si de verdad la línea de 5 funciona con los más que él trae. Ver de la alineación que él me trae, que va a ser más, repito, del sello del Bocha, ver de esos más quiénes me brillaron en Colombia. Y agarraría de esos más para luego tirarlos en Inglaterra. Si contra Mm, Colombia van, nos bailan y no hay nada bueno, y todo fue, Dios no quiera, pero todo fue otra pega como la dirán. Ahí sí que te digo, mira, ya llámate a Randita a ver qué hace si se trae a los chamacos, o a Randall Rowe, quien ande ahí de turno so- y juega. solo Pero dependo escucharte mucho de la decir, México contra Colombia. solo escucharte decir quiénes brillarán contra Colombia, ya me suena utópico eso. No, ma, es que o sea, a lo mejor ves que los que brillan son los de defensa. A lo mejor el que brilla va a ser Alcócer porque pega un contragolpe y mete un gol. Perdemos, fijo, seguro. Bueno, pero a lo mejor los que brillan, a lo mejor brillamos atrás. A lo mejor ponemos una Sí, línea sí, de 5 y aguantamos como nos pasó, por ejemplo, guardando las distancias. Acordate la México contra Brasil en Copa América. O sea, ahí el los que 0-0. brillamos, ahí brillamos de forma defensiva, brillamos atrás. Yo creo que esa mejenga fue laureada por un montón de gente, fuera de Costa Rica, por supuesto. A eso me refiero, o sea, ver qué bonito se ve, qué positivo sacamos contra Colombia y luego construir sobre eso y explotarlo. Si brillamos atrás en la defensa, bueno, de ahí, fomentemos eso. A lo mejor esto hay que construirlo de atrás para adelante. Pero si luego al final es un coladero y nos clavan de todos los goles habidos y por haber contra Colombia, se abre la veda contra Inglaterra, ma, trae a quien vos querrás, trae a sub-23 si te da la cana, más Chico Sí, ya estás Calvo, yo qué diciendo, sé. bueno, sería que se la creo, bueno, no sé si tiene que ser la misma convocatoria, o sea, van a estar concentrados en el mismo, pero bueno, tendrá gente del microciclo. Sí, o sea, Sí, al final de cuentas, si nos golean contra Colombia, es una más que decís, "Jue pucha, aquí ya no hay mucho que hacer con lo que hay". O sea, y si contra Inglaterra termina pasando lo mismo, lo peor del caso es que después de eso ya nos toca, la próxima vez que juguemos, ya creo que es.
por Nations. Sí, Entonces, ya, ya ya es ahí ya va a ser oficial. por puntos. O sea, Ujú. a este mae le quedan 2 partidos de preparación, durísimos los 2, Sí, para empezar a competir ya en serio. sí, sí, sí. Eh, no, así como empezó el programa, no termina. Con ese sabor de duro, cuando antes de que fueran estos 2 fogueos decíamos: ¿qué queremos salir de acá? Queremos salir airosos, no goleados. Si perdemos no importa, pero a ver, si Sí. nos golean, sí, tampoco le podemos echar la culpa, no se la estamos echando, pero es Eh, que nos dejan. Hay formas Sí, de perder y perdimos muy correcto. grosero. Hay formas Sí. de perder y perdimos muy grosero. No fue como que perdimos, ya nos metieron 1 o 2 goles contra Irán y al minuto 80 ya tiramos la toalla, hizo cambios y nos Ujú, terminaron clavando 3. Va, ya. ujú. No, es que desde el minuto 1 nos tenían majados. Sí, Entonces, esa es la parte bien preocupante de lo que está pasando en nuestra querida selección. exacto. Aquí lo que queda es encomendarnos al Altísimo. Tenemos pendiente entonces el primer llamado del microciclo, que seguro que va a haber antes de la mejenga contra Colombia. Probablemente sean unas que 2 o 3 semanas. La mejenga es el 29. Entonces, de ahí, la próxima toma de pulso será en ese microciclo, a ver quién llama. Y a ese sí le tengo mucha atención. Le voy a poner mucha atención porque ese mae ahí donde voy a ver de verdad qué nombres de verdad le convencieron. Y sobre todo, no tanto la gente que le funcionó, pero ahí vamos a ver ausencias. Por ejemplo, si en esa convocatoria no está Jalen Mitchell, está mandando un mensaje a grito pelado. Enorme. Sí. Exacto. Entonces, vamos a ver al final qué pinta, cómo pinta ese microciclo ahí en la convocatoria para Colombia. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda, Diego, en el tintero antes de cerrar? Yo lo único que puedo decir antes de cerrar, que no lo comentamos, es las ruedas de prensa de él. A mí me parece que él es muy acertado en lo que comenta, siempre se mantiene muy ecuánime, dijo lo que tenía que decir. Lo único es que va a reforzar lo que estamos diciendo, se le acaban tuve muy poco tiempo para trabajar y él tiene que estar acostumbrado a esto Ujú, porque él fue seleccionador en Venezuela y sabe que ujú, es entrando pocos días para trabajar. Ojalá en el mundial, cuando todos jueguen, ese man haga muchos microciclos, no les dé vacaciones y ahí esté armando mucho tiempo para entrenar. Pero volviendo a las ruedas de prensa, a mí no me disgustaron. Me parece que él, cuando vio problemas, él dijo: No jugamos a nada, hicimos esto, ujú. la línea 4 no funcionó, estuvimos desorientados". O sea, él no le tiembla el pulso para decir las cosas que están bien y están mal, lo cual me gusta. Y ojalá traslade lo mismo así en sus mensajes de convocatoria, así como en el camerino a los jugadores. Sí, estoy de acuerdo. El mae es elocuente, el mae no dice una palabra más alta que la otra, y lo que más me gusta cuando habla es que el mae no tiene ninguna intención de engañar a nadie. No sentís como que te está vendiendo una moto el mae o que te está usando topicazos ahí para salir airoso de la pregunta. El mae se ve sincero, honesto, y cuando tiene que decir, no hicimos nada, no jugamos a nada, o inclusive saca palabras como actitud, se le agradece, el mae está siendo honesto. El mae hablando hasta ahora no me ha pegado un domingo 7 para mí, lo ha hecho bien, Ajá. lo ha hecho bien. Así es, así es. Bueno, amigos, entonces quedamos pendientes de la convocatoria. Seguiremos al tanto. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse aquí en la libreta. Muchas gracias a todos, chao.